Hola, muy buenas noches. He preparado especialmente esta conferencia para gente joven de la preparatoria que tiene entre 15 y 20 años. Y hablaremos sobre un tema que a mí me parece fundamental en estos tiempos, que es el abuso de las sustancias en la juventud durante la pandemia. La intención de, este, de esta intervención mía con gente tan joven es precisamente no infundirles miedo, ¿verdad? Porque no tiene caso ser catastrófico y mostrar aquí un pulmón con cáncer o un hígado con cirrosis. Eso no sirve mucho a la gente. Ya está demostrado que infundirles miedo no funciona. Pero sí lo que funciona es que se junten conmigo a reflexionar, a pensar. Como decía Sócrates, no hay nada que enseñarle a nadie porque sé muy poco, decía él. Pero lo que sí puedo ayudar es a que aprendan a pensar. Y precisamente ese es nuestro trabajo de hoy día. La primera cosa que yo quisiera explicarles a ustedes es que la intención de esta conversación es que usted allá en tu cabeza, en tu alma, hagas una reflexión sobre ti mismo de que qué competencia tienes para ser adicto, qué posibilidades existen en tu vida de que hagas una dependencia a alguna sustancia y que a su vez también puedas hacer el diagnóstico para que puedas detectar los síntomas de abuso de sustancias o a ciertas situaciones dentro de tu familia, dentro de tus amigos, quizás con tu pareja, quizás con tu novia, con tu novio, etc. La primera cosa que tenemos que decir aquí, y eso es muy importante, es que la dependencia de las sustancias no es un problema moral, no es una falta de carácter de la gente o falta de voluntad. Esa mujer tan sonriente que ves tú ahí es la señora Nora Volkow. Ella es mexicana, para orgullo de México. Ella es la directora del Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos durante muchísimos años. Y hace más de 20 años ella empezó a trabajar con una técnica que permite, como ustedes pueden ver al lado derecho, la diapositiva, la imagen del cerebro durante la actividad metabólica que desarrolla. En la primera imagen, aquí en este sitio, ustedes pueden ver la frente, aquí estaría la nuca, aquí estarían las orejas, y ven que en esta área un sujeto normal tiene una actividad metabólica que se muestra en rojos, amarillos y verdes. El sujeto de en medio es una persona que ha estado usando durante mucho tiempo metanfetaminas y pueden ver que existe una alteración, un daño ahí donde ya no es igual que el otro cerebro de una persona control. Este sujeto deja durante 14 meses de usar la sustancia y empieza a recuperar ese daño que él tuvo dentro de su cerebro. Este descubrimiento lo hizo la doctora hace mucho tiempo y ha hecho un trabajo de decir que la adicción no significa que tú tengas una cadena perpetua durante toda la vida, sino que puedes salir de ella. Y yo he sido testigo muchas veces de esa resurrección, de gente que lo perdió todo. En un momento determinado han perdido su familia, su trabajo, etcétera, y que vuelven a resucitar y a salir de esas dependencias. Como ustedes son muy jóvenes, es muy probable que ustedes ya se hayan tomado alcohol y se hayan emborrachado, etcétera, pero es posible también que estén en vísperas de hacerlo. Entonces yo aquí siempre, cuando hablo con gente muy joven, les cuento la historia de la serpiente emplumada, maravillosa experiencia, de un mito extraordinario, una leyenda increíble de Quetzalcóatl. Él era, de alguna manera, el dignatario de Tula, donde están esos atlantes hermosísimos. Y él era una magnífica persona. Se dice que él era quizás un hombre blanco, que tenía barba, y que por eso mismo le llamaban la serpiente emplumada. Y era como una especie de santo, un hombre muy respetado, que estaba en el templo, que hacía su meditación, que hacía cosas muy buenas por su pueblo. Y que un día se enferma y empieza a tener dolores en sus articulaciones. Y la gente que lo envidiaba empiezan a quererlo hacer daño. Y alguien se disfraza como de anciano y le ofrece a Quetzalcóatl una vasija con pulque, que es un antecedente un poco del tequila, por si ustedes no saben qué es el pulque, también lo sacan de un cactus. Y entonces le dan este líquido y él no quiere tomarlo, pero le dice, mira, esto te va a quitar el dolor. Entonces él prueba el primer plato y le gusta, le parece bien,
pero entonces le insisten en que tome más. Y al tercer plato o cuarto plato, Quetzalcóatl pierde el control y hace un desorden absoluto con su borrachera dentro del templo, entre ellas el desnudarse y aparecer en la puerta del templo desnudo. Al día siguiente que se entera de esta conducta terrible de su primera embriaguez, entonces él se siente tan avergonzado que abandona a su pueblo y se exilia. Esta es una historia posiblemente real y es importante que ustedes la conozcan. La terrible condición de que alguien que no conoce, como la gente muy joven, cuál es su comportamiento ante el alcohol, cómo pueden hacer una terrible situación de esa borrachera. Quizás algunos de ustedes ya recuerdan su primera borrachera. Bueno, ahora veremos qué es una de tantas adicciones, en este caso el alcohol. Ustedes saben que tomar alcohol es algo que permite la sociabilidad. Uno toma alcohol para platicar con los amigos, para conversar con la novia, en las fiestas, en las bodas, siempre se ofrece alcohol. Pero esta situación de ofrecer alcohol se permite, ¿verdad? Porque hace que la gente se desinhiba, que la gente esté muy contenta, que esté más cercana a otras personas para que se desinhiban, se quita la ansiedad. La gente se siente lo que llaman los muchachos high. Sin embargo, cuando se sigue tomando un poco más, empieza a venir otros síntomas, ¿verdad? El sujeto se le empiezan a pasar las copas, como dice, empieza a marear, tiene visión doble, no camina tan derecho como siempre, empieza a hablar de una manera traposa, y entonces ya algunas personas empiezan a decir, ay, se me está subiendo. Y entonces las mujeres generalmente al principio al darse cuenta de esto se detienen, y algunos muchachos también, ¿verdad? Porque se tiene conciencia de que me estoy emborrachando. Y es un momento muy importante en el cual el sujeto tiene que decir, alto, ya no tomo más, porque si sigo tomando me va a pasar algo. Algunos sujetos lo logran y se detienen y después de ciertos minutos o horas se les pasa la borrachera y ya se sienten bien. Pero hay algunos que no se dan cuenta de que están borrachos. Uno les dice, mira, dame las llaves, yo voy a manejar. No, yo puedo manejar. Mira que estás borracho, mira cómo estás hablando. No, yo estoy bien. O sea, ellos no se dan cuenta de que están ebrios y empiezan a seguir tomando más y con la condición de que empiezan a perder el control, al igual que Quetzalcóatl, empiezan a hacer tonterías, empiezan a hacer cosas impropias de la conducta con sus compañeros, etcétera, se pueden poner violentos, etcétera. Y entonces esa pérdida de control, si siguen tomando y tomando, termina por la inconsciencia. El sujeto se queda dormido, etcétera. Y un síntoma central de este tipo de situación es la amnesia durante el embriaguez. Es muy interesante esto porque el sujeto de alguna manera olvida todo lo que pasó. Y entonces él estuvo como despierto haciendo una serie de actividades, pero no se acuerda. Hay gente que en la mañana se levanta y se asoma a la calle a ver si está su coche ahí, porque no se recuerdan cómo llegaron ahí. O sus amigos mismos les empiezan a decir, oye, ¿qué pasó? Ayer hiciste esto otro. Y ellos no tienen conciencia de eso que sucedió, porque no se acuerdan. Este es un tipo de alcoholismo que se llama incapacidad de detenerse, ¿verdad? En donde el sujeto deja de tomar algunos días y vuelve a tomar los sábados, los domingos, o cuando va al fútbol, etcétera, ¿verdad? Y tiene periodos donde no toma. Existe otro tipo de alcoholismo, no voy a hablar de todos los tipos, pero cuando menos estos dos, que es la incapacidad de abstenerse. En este caso es un bebedor que está todo el día tomando un poquito de alcohol. Por ejemplo, se despiertan en la mañana crudos, se toman una cerveza, se sienten un poco mejor y siguen tomando a lo largo del día dosis pequeñas de alcohol. El ejemplo clásico de esto es un vecino que teníamos allá en mi barrio hace mucho tiempo y que un día resultó que se murió. ¿Y de qué se murió, don Chema? Pues se murió precisamente porque tenía un problema muy grave físico en el hígado. ¿Pero por qué se murió? Pues es que él tomaba todos los días. ¿Pero cómo? No nos dábamos cuenta que él tomaba porque siempre estaba contento, siempre estaba feliz. Él seguía en su negocio y traía una taza de café en la mano, todo el día tomando café. Y lo que traía ahí era café, pero con piquete, como dicen, ¿no? Ese tipo de alcoholismo es aquel sujeto que tiene que tomar con mucha frecuencia. En los jóvenes lo que se da es el otro tipo de alcoholismo, el alcoholismo de periodos donde van a trabajar o a hacer sus cosas, no toman durante la semana y el fin de semana se vuelven a embriagar. Ese es el alcoholismo que posiblemente se empiece a presentar al principio
la edad de ustedes. ¿Qué es una adicción? Ya olvidémonos no nada más del puro alcohol, hablemos de otras cosas. Es que cuando alguien empieza a tomar una pastilla, después no le es suficiente y se toma más dosis, 2 o 3 pastillas. Si no tiene el tabaco cerca, si no tiene el alcohol cerca o la cocaína o lo que sea, empieza a sentirse nervioso, se empieza a sentir ansioso, irritado. Los que tienen juego patológico, que van a los casinos, etcétera, no se sienten contentos y no van al casino. Entonces, este malestar, ¿verdad? Se empieza a presentar en algunos casos incluso físicamente. Cuando hay adicción a sustancias ligadas a la heroína, puede haber a veces incluso calambres o malestares físicos importantes. Entonces, a eso se llama una adicción. Pero quizás lo más importante es lo que está al final de esta diapositiva. La gente no tiene conciencia de enfermedad. ¿Qué es eso? Oye, tú estás tomando demasiado, le dice la mamá. O los amigos, oye, se te pasaron las copas. No, no, eso es normal. Todos hacemos lo mismo. La muchacha dice, es que era mi juevesito y todas tomamos alcohol, etc. O sea, no se tiene conciencia de que se está entrando en un problema grave, físico, químico, de su cabeza, donde ya no están reaccionando a parar la adicción. Y aquí empieza tu trabajo. Precisamente es ahora cuando necesitamos que tú vayas tomando nota y te vayas diciendo a ti mismo, esto que dice el doctor Fidel, ¿lo tengo yo o no? Si vas juntando toda esta información, podrás saber al final de esa plática si tú eres un adicto o si tienes tendencia a la adicción o quiénes en tu familia o entre sus amigos tienen posibilidades de hacer una adicción. La genética influye mucho. Hay familias completas, ¿verdad?, que tienen este problema. El abuelo, el padre, los tíos. Entonces tienes que ir a revisar si en tu familia has visto que alguien tenga problemas de alcoholismo. Si eso existe, existe una tendencia también en tu propio cuerpo, porque eres un pariente cerebralmente de esos personajes antiguos de tu familia, entonces es probable que tú también tengas una tendencia a la adicción. Aparte de la genética, existe la epigenética, lo que está arriba de la genética. No necesariamente alguien que tiene una tendencia a algo lo va a producir si no lo ayuda el medio ambiente. El medio ambiente va a insistir mucho en la posibilidad de que ese gen se manifieste o no. Por ejemplo, si el sujeto participa en actividades donde hay mucho alcohol, por ejemplo, si tú te dedicas cuando seas mayor a hacer relaciones sociales, a relaciones públicas porque tienes que vender algo, etcétera, en esos casos te vas a estar acercando mucho al alcohol porque tienes que quedar bien con los clientes, etcétera. Si trabajas en un bar, si vives en un ambiente donde se toma mucho vino, posiblemente tengas mayores posibilidades de hacer alcohol. Voy a ponerte 2 ejemplos importantes. Por ejemplo, el de los gemelos. Estos gemelos son idénticos. Sus genes son completamente iguales. Y se va con uno de ellos y se le pregunta, bueno, ¿y tú por qué eres alcohólico? Y él dice, pues es que mi papá era alcohólico, mis tíos y mi abuelo también era alcohólico, y bueno, pues yo soy alcohólico. Se va con el otro gemelo y le dicen, bueno, ¿y tú por qué no tomas alcohol? ¿Por qué eres abstinente? Y él dice, pues por eso, dice, porque mi papá era alcohólico, mis abuelos eran alcohólicos, me di cuenta del desorden familiar que eso produce, lo porque sufrimos todos mis hermanos y yo con eso, y entonces yo digo, yo no quiero tomar. Eso es muy importante de saberlo. Mira, hace unos años, ahí por la calle Mississippi, iba una camioneta con unos muchachos en la parte de atrás, y entonces se acababan de graduar de la secundaria, y andaban de fiesta y andaban tomados. Al llegar a la calle, a la calzada San Pedro, el muchacho que va conduciendo la camioneta lo hace muy rápidamente, da la curva muy aprisa. Y uno de los muchachos que va en la parte de atrás se cae de la camioneta y se mata. Una experiencia desgarradora, horrible, porque el muchacho era de sus primeras tomadas y resulta que se muere. El colegio de esos muchachos me llama para que les ayude con este problema tan serio. Fue una conmoción dentro de los alumnos y dentro del profesorado, de las familias, etcétera. Fue un escándalo muy grande. Entonces vamos al colegio, me juntan a todos los muchachos en un gran salón, todos los muchachos de la secundaria, les empiezo a contar esto que están ustedes escuchando, lo que es el alcoholismo, y empiezan a gritar por aquí y por allá a alguien, oye Juanito, el doctor está hablando de ti, oye, mira, eso es lo que le pasa a Miguel, etc. Entonces ellos mismos ya habían detectado
que cuando hacían sus fiestecillas, aunque eran estudiantes de secundaria, a algunos se les pasaban las copas y se emborrachaban y a otros no. Entonces es muy importante en este caso recordar que estos muchachos les pedimos que vinieran a consultar con nosotros y nos encontramos con 3 muchachos jovencitos que tenían antecedentes familiares de tomar alcohol. Pudimos detectar el problema tempranamente, ¿verdad? Pudimos avisar a los padres de estos niños y eso pues ayuda mucho porque a veces uno hace el diagnóstico muy tarde, porque vienen a los 25, a los 30 años y ya han estado tomando durante muchos años y haciendo una serie de situaciones que pueden haber puesto en peligro a su familia o a ellos mismos. Es muy importante entender que cuando uno se emborracha hay una responsabilidad social. Muchos nos acordamos del muchacho que se cayó de la camioneta, pero no nos acordamos del muchacho que iba manejando. Él no se murió, pero seguramente lleva dentro de su conciencia pues un sufrimiento muy grande, porque él participó desgraciadamente, ¿verdad?, en la muerte de este compañero. Otro factor muy importante es que tu cerebro es pequeñito. Tú no tienes 25 ni 30 años. Tu cerebro está creciendo. Y en esa medida en que está creciendo tu cerebro, está inmaduro, está en un proceso de crecimiento. Tu cabeza es diferente a la cabeza de un adulto, de la cabeza de tu padre. Tienes una carita más pequeña que una persona que es mayor. Entonces, debes entender que meterle una droga a un cerebro inmaduro es una cosa muy peligrosa porque puedes hacer un daño que pueda permanecer ahí durante mucho tiempo. Entonces, es muy importante entender que los que empiezan tempranamente a tomar alcohol o tomar otras drogas, pues tendrán más mal pronóstico que aquellos que empiezan más tarde. Todos tomamos alcohol. De alguna manera u otra es inescapable. Y sabemos que la mayor parte de la gente se va a embriagar a lo largo de su vida alguna vez. Todos vamos a tener esa experiencia. Pero el que sigamos consumiendo alcohol en situaciones sociales es una cosa normal, siempre y cuando uno pueda detenerse. Pero sabemos que los muchachos de la edad de ustedes, 1 de cada 10 está tomando alcohol cuando menos una vez al mes. El iniciar tempranamente es un factor en contra. Otro factor en contra es si eres mujer. Las mujeres tienen 2 grandes capítulos, digamos, que las hace vulnerables. Uno, el hecho de que al ser mujeres tienen otras hormonas y son más sensibles a dosis menores. A menores dosis ellas se embriagan. La distribución de la grasa en ellos es distinta, la metabolización de las sustancias es diferente y las hace más sensibles a sufrir por el uso de sustancias. La otra cosa que tienen las mujeres es que por su condición de ser femenino, del género, ¿ya?, las razones culturales las han hecho a un lado del alcohol y de las drogas, etcétera, pero últimamente aparecen cada vez más en nuestro medio que las mujeres toman alcohol. Hace poco estuve en la Universidad de Monterrey, cerquita de ahí en un restaurante, y estábamos comiendo y de pronto llegaron unas muchachas que evidentemente eran estudiantes de la universidad, jóvenes, quizás de unos 20 y tantos años, se sentaron y 3 de ellas pidieron cerveza con un tequila. Esa conducta no la estoy criticando ni me asusta nada. Es una cosa que no se veía hace 20 años. Las mujeres no tomaban alcohol al mediodía, menos tequila. Sin embargo, cada día más las mujeres están tomando los mismos roles de poder, de trabajo, de creatividad, de ir a la universidad, etcétera, con muy buenos rendimientos muchas veces, pero también se están acercando peligrosamente a las drogas y lo curioso es que ellas son muy vulnerables. La otra situación que tienes que pensar también tú y ver si eres vulnerable o no a ser adicto a las drogas es lo que viene ahora en esta diapositiva. ¿Tú eres un muchacho tímido? Yo fui tímido mucho tiempo, ahora lo sigo siendo, pero un poco menos. Me daba miedo acercarme a la gente. Entonces la gente cuando toma alcohol se siente más sociable, es más fácil abordar a una muchacha, a un muchacho, etcétera, si uno está tomando un poco de alcohol. ¿Tú eres una persona ansiosa? ¿Tú tiendes a la depresión? Porque muchos muchachos, para no sentirse tristes, echan 2, 3 copas, ya se sienten contentos y no se dan cuenta que al día siguiente, cuando se pase la borrachera, van a estar más tristes. ¿Tú tienes una hiperactividad? ¿Eres un muchacho inatento? ¿Eres un muchacho demasiado travieso, que te gustan mucho las emociones fuertes? ¿Que eres demasiado aventado, demasiado impulsivo, que quieres conocerte el mundo?
¿Eres un muchacho que eres débil y que aceptas la presión de tus amigos de no te hagas güey, tómate otra copa? ¿Quiénes son tu grupo de amigos? ¿Son los que toman mucho? ¿Son los que usan drogas? ¿Son más abstinentes? Todos estos factores son importantes y tú tienes que ponerlos en tu lista de riesgos o no a ser un adicto. El tabaco, el alcohol y la marihuana son como que van juntos. Mucha gente toma alcohol y fuma. Y lo más interesante de esto es que hemos llevado una lucha larguísima contra el tabaco. Muy larga. Hasta que finalmente logramos, ¿verdad?, sacar el alcohol de las escuelas. Antes se fumaba en el tecnológico, en la Universidad de Monterrey, etc. En todas partes se fumaba. Yo le mandaba cartas a los rectores diciendo, es invierno, cierran las ventanas, hay muchachos ahí que tienen asma, les hace daño que el profesor y los alumnos fumen y se quede el humo dentro del... No me hacían caso. Finalmente, la Asociación de Cáncer Americana nos apoyó y hicimos 2 programas, uno que eran las escuelas libres de humo y los hospitales libres de humo. Usted debe saber que los doctores fumaban y todavía algunos fuman, pero con discreción. Antes fumaban dentro del hospital, fumaban cuando daban visita a los pacientes fumaban dentro del hospital y se vendían cigarros dentro del hospital en la cafetería. Tuvimos un éxito relativo, finalmente se logró sacar de estos sitios el tabaco. Sin embargo, hay un grupo de gente que sigue fumando, particularmente mujeres, con una cosa muy terrible, diría yo, y es que hay una nueva modalidad de fumar, que es la llegada de los vaporizadores. Este vapeo es una cosa que es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que hace la gente es que pone estos frasquitos, digamos, en el vaporizador y empiezan a echar humo. Y entonces puede ser que lo que estén inhalando sean cosas sencillas, que no sea ni siquiera tabaco, o no sea marihuana, etc. Pero eso hace que se vaya como calentando el pulmón y entonces empiezan a tener una serie de lesiones que ahora veremos. Pero también lo más interesante es que el vapeo permitió que la marihuana se socializara. Como ya se legalizó la marihuana casi, y entonces en algún momento determinado puedes usar marihuana, esta gente está usando marihuana en público con el vapeo, al ver que no le pueden detectar que anda fumando su churrito. El tabaco nos tardamos mucho en podernos convencer de que hacía daño a la gente. Pero en cambio con el vapeo fue muy rápido, en muy corto tiempo, en unos cuantos años empezaron a haber muchos problemas con los muchachos. El año pasado, en noviembre, ya había 28 defunciones y casi 1.300 casos con lesiones pulmonares. Eso que ustedes ven en la diapositiva son los frasquitos con marihuana o con otras cosas que se ponen en el vapeo. Bueno, eso fue el año pasado, pero hoy, en este año, en el 2020, la gente que ha muerto, ya por esto se ha duplicado. Ya hay 59 muertos que ha ido detectando el New York Times en un estudio que hace de seguimiento y se han duplicado también los casos de 2.602 casos con este problema. Ustedes comprendan que alguien que está vapeando y que tiene una lesión en sus pulmones es un candidato muy malo en la pandemia. Seguramente va a tener complicaciones como si fuera un anciano. Es el momento en que ya tenemos que hacer un resumen. Y dime tú, ¿cuál es tu nivel de adicción? ¿Qué cosa de todas las que yo te he mencionado estás ligado a ellas? ¿Al tabaco? ¿Al alcohol? ¿A la marihuana? También existe adicción a cosas aparentemente positivas como es el ejercicio, la comida, los videojuegos, el sexo, por supuesto, el poder, las redes sociales. Y ahí hay un problema de que uno se adhiere, acuérdate tú, a todo lo que da placer. El cerebro tiene un centro de recompensa para todas las cosas que nos gustan, para el placer sexual, para el placer de la comida, etc. Acuérdate que Nora Volkow les enseñaba a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, a la gente que tiene adicción a la comida, una hamburguesa y se encendía el centro de la recompensa. Les enseñaba un poquito de marihuana o de cocaína en polvo, ¡pum! Se iluminaba el centro de la recompensa. Tenemos que tener cuidado a adherirnos a cualquiera de estas condiciones. Y ahora tú ya sabes si puedes o no ser un adicto en el futuro o actualmente. Y aquí viene otro tema que quizás no te interesa mucho, pero que a mí sí me interesa decírtelo. La esperanza de vida para una persona adulta
como yo, son 76 años. O sea que tú en el 2070 vas a tener 70 años muy probablemente. Sin embargo, puede haber algún evento que te impida llegar ahí. Y aquí es donde yo saco siempre esta imagen que a mí me encanta de Alejandro Magno. Alejandro Magno era un hombre maravilloso, fue el líder de su época, un gran conquistador, llevó sus ejércitos hasta la India, hasta el norte de África, conquistó Egipto, y era un hombre además agraciado, muy bello. Su padre Filipo, cuando tenía Alejandro como 15 años, le dijo, tienes que ir a estudiar fuera de aquí. Como a ustedes que los mandan a estudiar inglés, o alguien que quiere ir a Boston a estudiar a Harvard, o qué sea. A Alejandro lo mandaron a Grecia. ¿Y quién fue su maestro? Uno de tantos maestros que tuvo fue Aristóteles. Y Aristóteles le dijo algo muy importante a Alejandro, que a mí me impactó cuando lo conocí hace muchos años. Le dijo, el hombre, Alejandro, tiene dos pies. Uno puesto en el presente bien fuerte, el otro en el futuro, y la mirada al cielo. ¿Qué le quiso decir Aristóteles con esto a Alejandro? Le quiso decir, el presente es muy importante, la juventud está llena, ¿verdad?, de entusiasmo. Los próximos 50 años de ustedes van a ver cosas maravillosas. Yo por eso que no quisiera morirme para poder ver las cosas que van a venir. Vamos a llegar a Marte. Es muy probable que ustedes hagan un paseo a la Luna cuando tengan 40 o 50 años. Ya no va a haber internet, ya no va a haber teléfonos celulares. Van a estar implantados en nuestra cabeza. Ya no va a haber límites de comunicación. Va a haber una traducción simultánea a todos los idiomas dentro de un sistema que van a ser dentro de tu cabeza. Vas a poder detectar cosas, ya se va a desaparecer la cirugía, ya no va a haber necesidad de abrir a la gente, porque con un micro robot que tomas o te lo ponen en la sangre va a ir a atacar ese cáncer que tienes por ahí. Es muy probable que desaparezca el cáncer y encontremos la cura para él. Todas esas maravillas que te esperan en los próximos 50 años se pierden si pones los dos pies en el presente y empiezas a decir, yo voy a disfrutar la vida ahora porque tengo mucho entusiasmo, la vitamina E de la juventud. Estoy muy contento, tengo que disfrutar mi juventud porque se va a pasar. Y entonces ahí es donde pasan los problemas, que a lo mejor no llegas a los 70 años, porque al empezar a cometer imprudencias empiezas a desgraciar tu futuro. Por ejemplo, embarazar a tu novia o embarazarse a esa muchacha. ¿Qué va a hacer aquel que se enferma, aquel que se lesiona en un accidente y que queda con un golpe que lo va a doler toda la vida? Aquel que no estudió por andar en las drogas y que después no tiene competencia para poder trabajar, etc. El presente es muy importante, disfrútalo intensamente, pero con tu responsabilidad. Tú eres el dueño de tu vida y tienes que portarte de alguna manera sin ser destructivo. El oráculo de Delfos vivía en este templo y ahí iba la gente a que les leyera el destino. En el frontispicio de este templo tan hermoso, que queda poquito, pero es muy hermoso, decía, todo con moderación. ¿Qué significa? Que no te niegues el placer, ten el placer de la vida. Hay muchos placeres, pero siempre cuidando de no excederte. Hasta aquí mi conversación. Si existe alguna pregunta, con mucho gusto podré platicar con ustedes.